la sesión. Daremos inicio a la conferencia Los éxitos y fracasos de mi carrera por el ingeniero Carlos Medina Plasencia. Él es ingeniero químico administrador, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En esta misma institución obtuvo una maestría en administración. Actualmente, funge como director nacional en Business Network International. Ha incursionado en la política, desarrollándose como regidor del municipio de León, Guanajuato, gobernador del estado de Guanajuato, diputado federal en la 57ª legislatura y como senador de la República en la 58ª. Del mismo modo, ha participado como colaborador del periódico Reforma, como catedrático en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como consejero en el Banco Internacional, entre otros. Sin más, cedo el micrófono al ingeniero Carlos Medina Plasencia. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey y sobre todo a las mesas directivas de estas carreras que hoy han elaborado y trabajado pues para armar este taller de valor límite y la invitación a compartirles mi vivencia personal, una vivencia que yo he tenido durante mi tiempo de estar pues no solo como empresario y en la política, porque muchas personas me conocen, me identifican más por la política. Y quiero compartirles a ustedes algunos pasajes de mi vida que dan señales o muestras de cómo ejercer un liderazgo y sobre todo lo que yo quisiera entrar, que es el liderazgo de servicio. Esto me lleva también a aclararles algo, porque cuando se menciona mi actividad y mi currículum, pues no puedo dejar fuera los 35 años que tengo de participar dentro del Partido Acción Nacional, participar en la política, pero yo quiero decirles que soy un empresario con vocación política, en ese orden. No he vivido y nunca voy a vivir de la política. Cuando a mí me invitaron pues a participar en esto, hubo una expresión de mi padre que me dijo: ¿estás consciente que por meterte en la política va a estar cuestionada tu honorabilidad toda la vida? Una pregunta dura, una pregunta difícil de contestar, pero al mismo tiempo con mucha convicción yo dije que sí, porque teníamos que aportar y cambiar el rumbo que en aquel momento, hablo de 1985, estaba llevando a nuestro país después de vivir 12 años bajo un populismo y una intervención del Estado muy fuerte sobre las actividades económicas, sociales de la sociedad. Y al mismo tiempo me lleva a mí a compartirles lo siguiente. Tal vez a ustedes también les presentaron el test de orientación vocacional cuando estaban por entrar a la universidad, tal vez en el último año de preparatoria. Y así fue como me sucedió a mí. Y tuve la oportunidad entonces de escuchar a la psicóloga que me informaba sobre el test que se había elaborado para los que estábamos por terminar el quinto año de preparatoria para entrar al último año de preparatoria y me preguntó que qué quería yo estudiar. Y a la doctora yo le dije: oiga, pues yo quiero ser ingeniero químico. ¿Por qué? Porque el negocio de mi padre, que tenemos ahora mi hermano y yo, es un negocio que tiene ya 75 y ahora en diciembre cumple 76 años, y es la curtición y transformación de cueros crudos en para hacer pieles de bovino, hacia la industria del calzado, la marroquinería, a la tapicería, a la industria automotriz también, industria del mueble. Y entonces, pues, mi respuesta fue muy natural, ¿no? Decir, yo quiero ser ingeniero químico. Y entonces ella lo analizó, vio el documento que todavía conservo y me dijo: nada más que tus aptitudes son económico-políticas. Y quiero compartirles a ustedes que en aquel momento le contesté también muy rápido y le dije: político, nunca. Y miren ustedes, ahí es la expresión de que hay más pronto un hablador que un cojo. Pero algo sucedió en mí y algo sucedió en mi carrera, porque en el momento que fui a estudiar yo al TEC de Monterrey, en el campus de Monterrey, en el original, pues, de donde salieron todos los diferentes campus del país, tuve la oportunidad de empezar a vivir pues con una mayor responsabilidad porque desde un inicio rentamos un departamento, unos compañeros que salimos de aquí de la escuela en preparatoria para ir a Monterrey y también al mismo tiempo pues empecé a tener algunas inquietudes de cómo podíamos hacer las cosas mejor, cómo convivir de mejor manera entre los compañeros ingenieros químicos de mi generación, que éramos más de 50. Y cuando yo le proponía esto al que estaba como presidente de
la generación de esta generación que nos graduamos en el 77, pues entonces surgió la respuesta de mi extraordinario amigo Eduardo Díez Bracho de allá de Torreón, con el que mantengo una amistad muy buena, y me dijo, está bien, toma la estafeta, tus propuestas, pues ¿por qué no las implementas y por qué no las haces, no? Y entonces fue cuando empiezo a descubrir que por hablar o por sugerir, por proponer, pues entran entonces tareas o comisiones, como decíamos en la política, y en boca cerrada no entran comisiones, en boca cerrada no entran entonces nuevos cargos o nuevas responsabilidades. Y al mismo tiempo, esto me llevó a que hacia casi al final de mis estudios en Monterrey como ingeniero químico, pues también haciendo propuestas a la Asociación de Estudiantes de León, que éramos más de 100 estudiantes de León en aquel momento, de acá de la ciudad de León, Guanajuato, en aquel momento en Monterrey, pues también el presidente me dijo, muy bien, pues tus propuestas me parecen muy buenas, ¿por qué no te postulas y te proponemos para que presidas la Asociación de Estudiantes de León en el TEC de Monterrey? Esto lo comento como antecedentes para explicar un poco esa parte de cómo se ejerce o por qué se llega a ejercer el liderazgo y cómo hay que asumir la responsabilidad en un momento dado cuando te toca. Y esto lo comento también y lo digo porque regreso a trabajar en la empresa de mi padre, seguí estudiando la maestría en administración en el TEC de Monterrey aquí en Irapuato y luego terminé en la Ciudad de México. En León en aquel momento no había maestría en el TEC de Monterrey. Y a los 24 años, estando en una asamblea de la Asociación Nacional de Proveedores de Negocios del Calzado, ahora se llama APIMEX, que está aquí en León, pues asistí como representante de la empresa a la asamblea y un amigo me propuso y me dijo, oye, ¿por qué no cambiamos esto? Porque parece como que ya esto va muy orientado hacia otro, que presida la asociación, otra persona, ¿y por qué no te propongo? Permíteme proponerte. Y entonces él dijo, y con mucho gusto yo te acompaño y yo le entro también en la mesa directiva. De ahí salgo, por haber aceptado, como presidente de AMPIC a los 24 años. Y yo decía, bueno, esto es demasiada responsabilidad porque no tengo mucha experiencia. Yo soy alguien que es un profesionista que acaba de que acaba de terminar su maestría, que está en el negocio de su padre, que está en algunos consejos y organismos intermedios y en algunos consejos de bancos a muy temprana edad. Y entonces tuve que asumir la responsabilidad y sentir el peso de lo que había aceptado. Y por eso es importante decirles a ustedes algunas cosas que deben de desarrollar en su vida. Hay un eslogan que yo uso como parte de mí. Yo digo que el que trabaja y obra bien le va bien. No se preocupen por lo demás. Lo importante es hacer lo que uno quiere hacer y los deseos que uno quiere llevar a cabo dentro de su vida. Y esto es lo que seguramente destacando en los liderazgos empresariales en León, pues llevó a que me invitaran a participar en la política y lo que ya les comenté, me invitaron a participar directamente en Acción Nacional. Y a su vez, pues sí, primero fui regidor y después pues yo pensé que había que ya contribuido de esa forma con alguna serie de acciones, inclusive alguna de ellas muy fuerte, que fue evitar que hubiera un desvío de recursos económicos en el municipio con un presidente municipal emanado de otro partido político del PRI que siempre había gobernado León. Y a final de cuentas, pues esto me llevó a un momento difícil porque cuando hubo necesidad de decirle que, pues, que tenía que irse, que tenía que renunciar, pues así fue. Y entonces eso pues me catapultó también nuevamente para que dentro del PAN me propusieran y me dijeran, oye, necesitamos que tú seas el candidato. Esto fue en 1988, un año muy sonado pues por las elecciones que organizaba todavía el gobierno en aquel entonces, y me vi ante la necesidad de dejar algunas otras aficiones que ahora no se comentaron, pero me gusta correr autos. Fui novato del año pues en el 85, como se ha comentado, y hoy todavía sigo corriendo go-kart. O sea, es una pasión que no me he podido quitar, no he podido dejar y yo sigo participando en ello. Entonces, esto lo comento también de esa forma porque en el momento que tengo que asumir el liderazgo como presidente municipal, pues es una responsabilidad que siente uno en el peso o puede uno pensar que va a llegar a ser lo que uno cree o que puede ejercer la autoridad, así la llamo yo, el poder desde el gobierno, que para mí es la autoridad que debe ejercer el gobierno junto con la sociedad, pero es otro tema que no voy a ahondar en esta ocasión. Y eso me llevó también entonces a entender rápidamente cómo debería de ejercerse ese liderazgo,
porque los errores que yo cometí, los cometí, ¿saben por qué? Por no escuchar. Y tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Y sobre todo cuando se tiene una responsabilidad de dirección en una empresa, cuando se tiene una responsabilidad o en el ejercicio público, en el servicio público, se tiene que tener mucha conciencia de que hay que tener dos oídos y una sola boca para hablar. Y esto me lleva entonces a comentarles a ustedes que los mayores aprendizajes de este ejercicio de liderazgo, primero fue en el municipio de León y luego como gobernador en Guanajuato, para entender cuál era la responsabilidad que yo estaba asumiendo, cuál era mi misión en esa función y en esa tarea. Y esto es lo que me llevó a entender y comprender entonces que si yo quería tener un buen resultado después de que habían depositado la confianza en mí, necesitaba cogobernar con la sociedad. Y así fue que entonces entendí que deberíamos de organizar a los vecinos en las colonias, en las comunidades rurales, invitar a participar a más ciudadanos y también lo que hicimos fue impulsar organismos descentralizados del municipio y del estado en cada momento, cuando fui alcalde, cuando fui gobernador, para que los ciudadanos eran los que tomaran las decisiones en cada organismo. Y por eso un ejemplo muy claro que tenemos en nuestra ciudad, en León, es el sistema de agua potable, porque tiene ya más tiempo del que yo, cuando yo entré de alcalde, donde el consejo que dirige ese organismo son ciudadanos y lo presiden ciudadanos. Y así podría hablarles del Parque Metropolitano y del Parque Zoológico y de muchos organismos que tiene el municipio de León, que son como 18, pero que todos los preside la sociedad. Porque ahí fue donde aprendí una de las cosas más importantes de mi vida en lo que tiene que ser la política. Porque gobernar es un proceso y es el proceso de conducción autodirigido por la sociedad hacia el bien común. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no se debe solo elegir a los que crean más convenientes como candidatos para que lleguen a tener una responsabilidad, en este caso estoy hablando de la presidencia municipal de un municipio, sino estar muy seguros de que están ellos con la humildad suficiente, que fue algo otra de las cosas que aprendí porque tuve que ser mucho más humilde si era algo humilde yo, tuve que aprender a hacerlo mucho más y entender entonces las necesidades en las colonias populares, las necesidades en las comunidades rurales, en las zonas marginadas de la mancha urbana, etcétera, etcétera. Y entonces eso me llevó a entender que yo tenía que cambiar mucho, y tenía que cambiar mucho porque, pues a final de cuentas, me siento muy afortunado de que tuve la posibilidad de ir a estudiar a Monterrey, de estudiar una maestría, de tener un trabajo seguro al que yo iba a llegar y que me iba a convertir en director de la empresa que creó mi padre, y hacer otros negocios como hoy, que tengo varios negocios, pero que el que más disfruto y en el que más participo es esta de Business Network International, que por sus siglas aquí las ven ustedes, es BNI. Entonces, con base en ello, es que quiero compartirles a ustedes lo que es el liderazgo de servicio. Y este liderazgo de servicio, y ahora voy a compartir la pantalla con ustedes, tiene mucho que ver con lo que se refiere a estos errores y éxitos que yo he tenido en mi carrera. Yo les he comentado entonces, pues que he sido empresario, sigo siendo empresario, tengo varios negocios, sobre todo en tecnologías de información, pero ahora pues camino hacia una función de cómo puedo contribuir y ayudarle mejor a nuestro país. Y eso es lo que yo he encontrado en BNI como una organización de networking y una organización que tiene 35 años en el mundo, está en 74 países. No voy a hablarles de un comercial sobre ella, simplemente les quiero hacer referencia de que la traje a México hace 15 años y esta ha sido otra forma de servir a México adicional al servicio público. Y me ha permitido entonces aprender y conocer la idiosincrasia de nuestro país mucho mejor de lo que lo conocí en la política. Porque el liderazgo es como la belleza, es difícil de definir, pero fácil de reconocer si uno lo ve. Y muchas ocasiones, como dice Benis, estamos diciendo, me gusta o no me gusta lo que estoy escuchando de esta persona. ¿Me tiene charm o no tiene charm? ¿Es algo que me agrada o no me agrada? ¿O es algo que me hace sentido o no me hace sentido? ¿O creo realmente que me está hablando con la verdad y es auténtico o no es congruente con lo que está diciendo? Y entonces, ¿qué implica el liderazgo? Y esta plática que tengo orientada hacia BNI, porque es una organización que hoy tiene
más de 6.300 miembros en el país, tenemos casi cubierto todo el país con 175 grupos. Les pregunto yo a los miembros de BNI, ¿reúne a líderes o ayuda a formar líderes? Y yo les diría a ustedes desde ahora que son las dos cosas, porque ¿cómo se puede aplicar una filosofía solidaria y una filosofía de generosidad? Y por eso les quiero hablar de el liderazgo de servicio en términos de liderazgo. O sea, ¿se es líder porque se echa un buen rollo, un buen choro, o se es líder porque se tiene una mayor capacidad de servir a los demás? Y eso los va orientando y ubicando, como me ha sucedido en mi vida, de cómo ir tomando responsabilidades, como les decía, porque en boca cerrada no entran comisiones, pero cuando uno está hablando de qué cosas debe de ser, cómo esto se puede mejorar, inmediatamente le cae a uno la señal de que tiene que asumir esa responsabilidad o les toca ese cargo para entonces impulsar lo que ustedes estaban proponiendo. Entonces, ¿se nace líder o es algo que debemos de aprender? Y yo les diría, es algo que debemos de aprender, pero debemos de aprenderlo, como les decía hace un momento, con esa vocación de servicio. Y si te consideras un líder en BNI, en tu empresa, en tu familia o en tu comunidad, es una pregunta, porque muchas veces decimos, oye, es que yo soy líder porque tengo estas características y tengo estas eh, propuestas y resulta que yo tengo ciertos seguidores. Yo les diría, hay que verlo en función del servicio. Y por eso los líderes se hacen, no nacen. Y se hacen por sí mismos porque deciden capacitarse, prepararse para lo que van a enfrentar, y más que por medios externos, como lo dice Benis. Entonces, déjenme decirles que si alguno de ustedes va tomando ciertas responsabilidades en el ejercicio de su profesión, en las funciones en que ustedes tengan dentro de sus negocios o en el empleo o trabajo que ustedes vayan a desarrollar, deben de pensar siempre que hay que prepararse para asumir mayor responsabilidades, porque en la medida de que van creciendo en sus capacidades, en su talento, en sus conocimientos, seguramente les van a ir llegando más responsabilidades. Y por eso el liderazgo de servicio, de acuerdo a las características de un líder centrado en principios, como lo dice Stephen Covey, debe ser positivo. O sea, muchas veces yo escucho a personas que me dicen, es que eso no se puede. Y digo, no me gusta escuchar eso. A mí me gusta escuchar, dime cómo sí. Es decir, no me digas por qué no, dime cómo sí. Porque entonces, si no tenemos la respuesta en este momento, hay que buscarla. Y esa no necesariamente está en cada uno de nosotros, sino hay que creer en los demás. Y esto es que apuestes a creer en los demás de tal manera que si antes estábamos hablando del primer paradigma en los negocios, en la actividad económica o en otro tipo de disciplinas, existe la competencia. Y el segundo paradigma al que hemos avanzado es de colaboración. Pero yo quiero hablarles hoy del nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma se llama co-creación. Y es que nadie hoy se puede decir que solo va a inventar lo que quiera o a innovar lo que quiera o desarrollar, sobre todo en las tecnologías de información, en lo que es la inteligencia artificial o la robótica, por sí solos. Porque aún Stephen Covey nos lo ha señalado de cómo tenemos a líderes en el mundo que han desarrollado a Microsoft y a Apple y a muchas otras organizaciones en tecnología de información, y así podríamos hablar de Facebook y podríamos hablar de Twitter y otras, pero que no lo han hecho solos. Hay una persona que hace cabeza, pero no lo han hecho solos, porque lo han hecho bajo una co-creación, y eso nos lleva a que debemos de pensar en generar sinergias. No ser egoístas, sino más bien ser generosos y decir, oye, ¿cómo podemos desarrollar esta respuesta para que entonces no me digan por qué no, sino cómo sí? Por eso entonces el liderazgo de servicio involucra a todos los participantes para que juntos sean el agente de cambio. Te lleva a lograr una influencia y lealtad profunda a largo plazo. Y esto es algo que yo he descubierto mucho en esta organización de networking porque su filosofía es ganar dando. Yo te doy referencias de negocio donde no están permitidos los fees ni las comisiones y yo sé que tú me vas a dar referencias de negocio. Y seguramente que voy a crecer en mis ventas, voy a crecer en mi negocio, pero para mí lo más importante de haber traído BNI a México y de esta organización es el crecimiento de las personas. Y cómo he visto entonces que si llegan sin poder hacer una explicación de su negocio en forma abierta hacia una audiencia que está de ese grupo, van desarrollando esas habilidades como para que si antes eran muy penosos y no sabían cómo expresarse, cómo explicar lo que hacían, pues lo han venido desarrollando entonces en esta organización. Por eso, nosotros debemos experimentar el cambio que queremos ver en el mundo, lo decía Mahatma Gandhi. Es decir, muchas veces somos muy afectos a la crítica,
a hacer comentarios sobre lo que nos gusta, no nos gusta, o por qué pensamos que podría ser mejor, por diferentes razones. Pero si de veras tú piensas eso, entonces empieza a experimentar el cambio que queremos ver en el mundo. Y aquí quisiera compartirles una experiencia que me gusta mucho señalarla y mencionarla de lo que viví como presidente municipal en León hace 30 años ya. Sí, fui muy joven. A los 33 años fui alcalde y a los 36 fui gobernador, o sea, muy joven. Me tocó vivir esas experiencias. Y esa experiencia es lo que se refiere al limpiar las ciudades, que por cierto, Querétaro es una ciudad muy limpia, por cierto, pero en general lo que buscamos en aquel momento fue convocar a la sociedad y le decíamos a la sociedad que una ciudad limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Y hay experiencias muy padres que me han tocado vivir, como esta, porque la campaña que lanzamos en aquel entonces se llamaba ¿Quién es el cochino? Y ustedes pueden imaginar que se diseñó una caricatura con un cochinito y la frase pues de esa campaña de limpieza, de que una ciudad limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos, y de quién es el cochino, tenía un impacto muy fuerte. Y por supuesto en la sociedad hubo reacciones diferentes para decirme cómo el presidente municipal nos trata como si fuéramos unos cochinos. No, no, no. Lo que quiero es llamar la atención. ¿Y saben ustedes a quién le impactaba más esas frases y esa caricatura? A los niños. Y los niños son los que educan a los adultos. Entonces los niños muchas veces le podían decir a su papá, hey, ¿quién es el cochino? ¿Por qué? Pues porque había tirado una colilla de cigarro, porque había tirado un papel, porque había hecho algo a este respecto. Y esta experiencia que quiero compartirles es algo que viví cuando era alcalde, y entonces al ir con el conductor, con mi chofer en el automóvil, vi que una persona que estaba en un taxi en un alto, en el semáforo en alto, tiraba un pedazo de servilleta con un pedazo de cono del barquillo de la nieve hacia afuera. No, déjame ir con este ciudadano. Entonces me bajé, fui hacia adelante, recogí el papel, la servilleta y el pedacito de cono y le dije, señor, se le cayó esto. Y me reconoció. Y me dijo, ay, presidente municipal, sí, sí, una ciudad limpia es la que se barre más, sino que se ensucia menos. Y ya se lo di. Esto fue hace 30 años. Bueno, hace más o menos 4 años, caminando por el centro o la zona peatonal ahí, aquí de la ciudad de León, me detuvo una persona y me dijo, oiga, usted no se acuerda de mí. Yo soy aquel que usted hizo esto y esto y esto, la historia que les acabo de comentar. No sabe usted, me decía, lo que esto impactó en mi vida y cómo lo sigo repitiendo y le sigo diciendo a muchas personas cuando veo que hacen eso, como usted me lo señaló a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos lleva a decir que esa visión de equipo y de líder, pues no solo es con quienes nos rodean, sino que va más allá, como lo dice Jim Collins, y esto tiene mucho que ver con la humildad personal y la voluntad profesional, porque en el momento que ustedes están actuando de esta manera, están educando, y se educa mejor con el ejemplo, y entonces lo que están impactando ustedes es a mucho más allá de su propia comunidad, de su centro de trabajo, de su lugar de estudios, y lo que ustedes estén haciendo el día de mañana en su vida. Es decir, ese visión de equipo y de líder de nivel 5 debe ser capaz de anular su ego por la visión superior de construir una empresa. Y yo creo que hoy inclusive estamos llamados a que por encima de cuestiones partidistas y por encima de muchas cosas tenemos que ver cómo contribuir bajo esta pandemia que hoy nos permite comunicarnos de esta manera, cómo nos permite contribuir, pues no solo en mejorar sus condiciones de salud, sino también cómo podemos reiniciar la economía y cómo podemos salir mucho más fortalecidos de esta situación que estamos viviendo. Por eso es importante reconocer la importancia de las metas grupales, valga la redundancia de que es muy importante esto, y entonces tener las metas grupales que nos lleven a preparar a todo el equipo para que sea capaz de sustituirnos y que dé seguimiento a los proyectos. Entonces, no podemos pensar simplemente en la sustitución personal, sino en la sustitución de ese proyecto o de esa visión de futuro que establecimos nosotros en el momento en que estamos contribuyendo a nuestra organización, a nuestra empresa o a nuestra actividad en el servicio público, que puede ser el municipio, puede ser un estado. Por eso, su influencia es muy grande y no tiene que ser carismático, simplemente yo les diría, hay que ser auténticos. Y auténticos quiere decir que entonces se apeguen a la verdad y no traten de fingir,
porque aquí utilizo otra expresión cuando digo que no debe buscarse el reconocimiento, porque estamos muy acostumbrados a que nos echen un buen choro, ¿no? Sobre todo los políticos. Y entonces yo les digo que es tan fuerte lo que hacen que no alcanzo a escuchar lo que me dicen. Lo quiero repetir. Porque esto, cuando se aplica en la política, es que pueden decirnos muchas cosas, como hay tantas mentiras que se dicen en el ámbito de la política. Y podrán decirme muchas cosas, pero yo veo más lo que hacen que lo que me están diciendo. Y tiene mucho mayor impacto la actuación no verbal, el mensaje no verbal, que lo que se está diciendo en algún momento dado. Por eso entonces el líder nivel 5 tiene que ser muy congruente, auténtico con lo que dice, porque lo que dice debe de reflejar lo que hace y sobre todo lo que piensa. Y esto es algo que es muy importante para el ejercicio del liderazgo de servicio. Por eso, ser líder significa poder servir a más personas, servir a los demás. Y para eso no se requiere tener una posición o un cargo. Simplemente debe de ser una motivación al equipo a poner en práctica una actitud de servicio con la organización y la sociedad en general. Y todo el tiempo tener esa pregunta, decir, ¿cómo puedo ayudarte? Y aquí quiero compartirles algo que viví también como mi experiencia, porque hace aproximadamente 13 años, después de estar tanto tiempo en servicio público, más de 20 años, regresé yo a hacer mis actividades y regresé a correr go-karts y otras cosas, pero también regresé a jugar golf. Y pues para mí cambió mucho la vida cuando fui alcalde, porque vi mis errores, vi también mis fallas, pero también vi los aciertos y el impacto que tenían. Y entonces me di cuenta de que se educaba con el ejemplo. Y cuando regresé a jugar golf, yo encontraba muchas bachichas y tapitas de esas de Gatorade y los plásticos esos de los popotes y muchas cosas que estallaban en el campo de golf. Y entonces empecé a recoger las bachichas y las ponía en una bolsita Ziplocs. Y me veían los Cádiz, me veían los otros jugadores de los Forson, y como jugaba ahí con otro grupo de amigos que hasta la fecha sigo jugando, y se les hacía extraño decir, bueno, pues cómo se pone a recoger eso, ¿no? Y entonces, cuando terminábamos de jugar, ya después en una sobremesa, en el hoyo 19, yo les decía, miren todas las bachichas que recogí hoy. Yo sé que no va a faltar alguna persona que haga esto para tirar una bachicha y diga, para que la recoja Carlos Medina. Digo, no importa, yo la voy a recoger. Bueno, déjenme decirles que ahora, en los últimos años, cuando vienen a jugar torneos de diferentes lugares del país, le dicen al profesional, porque me lo ha comentado, qué limpio está el campo de golf. ¿Y saben ustedes por qué? Porque los Cádiz, los que fuman ya no tiran la bachicha, y más si estoy yo ahí me dicen, ah, aquí estás, no, déjame recogerla y ya vamos a hacer esto. O sea, lo que quiero decirles es, no se preocupen tanto como decía Mahatma Gandhi por el decir, sino más bien por el hacer. Y eso debe ser entonces el liderazgo de servicio. Entonces, cuando ustedes están siendo el ejemplo de su equipo y que escuchan a su equipo y sienten empatía, van a encontrar a un buen networker, a un líder servidor que tiene dos oídos y una boca y los usa proporcionalmente, ¿eh? Entonces, esto es lo que es consciente a las preocupaciones de sus colaboradores, porque ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso es algo que impacta más a las personas que le estamos ayudando, porque el impacto es superior cuando ustedes conocen o saben cómo los hicieron sentir con esa intención de ayuda o con esa ayuda que les proporcionaron. Y entonces es tan importante lo que le estamos diciendo y lo que le estamos comunicando a nuestros colaboradores, a otras personas, como para que ellos los recuerden por cómo los hicieron sentir, no tanto lo que les dijeron, sino cómo los hicieron sentir, porque muchas veces por autoridad, por el cargo o por la posición en la estructura orgánica de una institución, de una empresa o de un ejercicio de gobierno, se piensa que entonces yo te voy a decir lo que tienes que hacer y digo, espérame un momento, porque yo creo que tienes que escuchar más y saber entonces cuáles son las preocupaciones de los colaboradores, porque seguramente ellos tienen mejores ideas. Y así es como se puede identificar las fortalezas y los coloca en una posición donde pueden sacar un mayor provecho de ellas y cómo pueden co-crear, cómo pueden colaborar para un desarrollo integral de las instituciones en las que ustedes están participando. Por eso, siempre les digo a los miembros de BNI, coloquen en primer lugar las necesidades de los demás. Y esto es ganar dando. Tú vas a ganar a final de cuentas y qué bueno que sientas una satisfacción por ayudar y apoyar a los demás. Por eso hay que predicar con el ejemplo, como se los he dicho. Y más que
decir qué es lo que deberían de hacer los demás, qué es lo que ustedes están haciendo. Yo les digo también a los miembros de BNI que son networkers y que hay un equipo de liderazgo en cada grupo, en cada capítulo, pero aunque piensen que esto no tiene una contribución, por supuesto que va a impactar directamente a la comunidad, va a impactar en su municipio y va a impactar al país. Tal vez ustedes hayan escuchado de lo del miércoles ciudadano. Y bueno, eso se originó como tal en León, pero déjenme decirles que yo como gobernador del estado, los primeros miércoles de cada mes, tenía la reunión con todos los presidentes municipales, 46 en el caso del estado de Guanajuato, y esto fue algo que después vino a impactar a otros lugares. Y de la misma forma, cuando se creó el Instituto Municipal de Planeación en León, también de la misma forma se ha ido creando en muchos municipios, cerca de un centenar de municipios en el país. O sea, lo que quiero decirles es, ustedes preocúpense por su entorno, preocúpense por lo que está muy cerca, preocúpense por su organización, por su institución. Y eso a su vez, cuando ustedes tengan esos muy buenos modelos y muy buenos ejemplos que están con un ejercicio de liderazgo de servicio, va a impactar en otras partes. Y esto ha sucedido, pues, en mi experiencia, como acciones que han sido muy, muy favorables y muy positivas. Por eso, las conclusiones que yo les quiero compartir para entrar a la parte del diálogo y las preguntas que ustedes tuvieron, ¿qué implica liderazgo? Implica dos oídos, una boca. Implica ser congruentes, ser auténticos, porque si no, se les nota, se les va a notar cuando están diciendo algo de lo que ustedes no están seguros o no tienen conocimiento o no está sustentado de veras en su persona. Y por eso digo yo, déjame verte y déjame ver lo que haces, porque si no, no voy a alcanzar a escuchar lo que me dices. Entonces, BNI reúne a líderes o ayuda a formar líderes. Yo les diría a su comunidad, ustedes reúnen a líderes o ayuda a formar líderes en la propia institución en donde hoy están estudiando. Yo les diría las dos cosas. Entonces, ¿cómo aplicar esta filosofía en una organización como esta de networking, de que es BNI en términos de liderazgo? Es estar dispuestos a ser un líder servidor. Es decir, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, debemos de cambiar la forma en que el mundo hace negocios, la forma como nos relacionamos, de tal manera que confiemos en los demás, pero sobre todo estemos dispuestos a ayudar a los demás. Preguntas, por su atención, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Pues, este, le agradecemos ampliamente por su disposición a trabajar con nosotros. Y antes de dar lectura a las preguntas, informamos a los asistentes que estén interesados en obtener su constancia de participación del Congreso Nacional Valor Límite, que en el chat encontrarán el link de registro para las unidades de participación. Les pedimos de favor contesten en Google Forms para que puedan registrar su asistencia a nuestro evento y dar reglamentación del mismo para su mejora. Ahora, pasaré a las preguntas más relevantes que hicieron nuestros asistentes el día de hoy. La primera es, ¿cómo nos podemos unir a BNI? Oigan, no, de antemano quiero insistir en que es un ejemplo que uso y me gusta usarlo, pues, porque me parece que es una muy buena organización de networking, es la más grande y exitosa en el mundo, pero no vengo a hacer un comercial. Entonces, ¿cómo pueden ustedes unirse a BNI? Yo les diría que entraran a bni.com o bien bnimexico.com y ahí les va a aparecer la información de dónde hay grupos, qué días sesionan, y ustedes simplemente pueden hacer contacto con cualquiera de los miembros de ese capítulo para asistir como invitados, y pueden asistir como invitados primero para conocer la organización y ya tomen después su decisión de incorporarse o no y tener la membresía en alguno de los grupos o capítulos de BNI, que en Querétaro, bueno, porque aquí estamos de Querétaro, León, diferentes lugares. En León tenemos 7 capítulos, en Querétaro no recuerdo en este momento, pero debe haber alrededor de 6, 7 capítulos también, o grupos, y seguramente que podrán visitar alguno de ellos. La siguiente pregunta es, ¿qué cualidades se espera ver en las nuevas generaciones de líderes? Sí, es una pregunta difícil para mí porque sí tenemos que entender y comprender un poco más el pensamiento de los millennials, sobre todo. Y por otra parte, el impacto que ha tenido las redes sociales, porque desgraciadamente hay mucha fake news en las redes sociales
y hay que asegurarse de que esa información que está corriendo por las redes sociales, que está transmitiéndose en las redes sociales, es una información que esté sustentada por una investigación o de un editorialista, un medio de comunicación o alguien que tenga validez para ustedes de que si lo está diciendo es porque ya lo analizó, ya supo muy bien la fuente de información de ello. Y esto entonces nos lleva nuevamente a decirles que deben de tener principios y decir cuáles son sus principios, cuáles son sus valores y vivirlos. Yo les diría que hay que vivir los principios y de veras, lo digo de esta forma, llevarlos tatuado en el alma. Y esto es que entonces los obliga a ser más congruentes, porque eso fue lo que el servicio público a mí me obligó, a ser más congruente. Y entonces las características de líder son las que yo les comentaba en cuanto a que tengan esa capacidad de empatía, esa capacidad de escuchar y también tengan esa disposición de servir a los demás, siempre estar atentos y preguntar cómo te puedo ayudar. O bien esa parte de ser un liderazgo y un ejercicio personal muy positivo, de siempre pensar que hay una solución a cualquier problema que se nos presente y no simplemente pensar, esto no se puede hacer, sino dime cómo sí. Entonces, si hubiera dos cosas o dos características muy importantes que pudiera compartirles para ejercer el liderazgo, es simplemente prepararse, capacitarse, estar preparados y ser mejores para lo que es la función y responsabilidad que tienen. Y la segunda tiene que ver, sean congruentes, sean auténticos. Y entonces eso los lleva a tener dos oídos y una boca, y escuchar más y ser muy empáticos. También nos preguntan, ¿cuál considera que es la característica fundamental de un líder? Honesto, honestidad. Ser muy honesto consigo mismos, porque muchas veces es difícil decir no, o es difícil eh, darle una respuesta que generalmente eh, puede o no satisfacer a las personas. Y lo que yo aprendí es que había que ser honestos y decir la verdad todo el tiempo. Muchas veces cuando tenía una gestión o algo que hacían los ciudadanos frente a las autoridades, y yo tenía que dar la respuesta y la respuesta era negativa porque no era viable, no era posible realizar lo que estaban solicitando, lo que estaban pidiendo, la población y la sociedad en general me agradecía haber sido atendidos, haber sido escuchados. Pero yo había sido honesto con ellos para decir si se puede, no se puede o cómo sería posible. Y no es simplemente de que veas la sonrisa al final porque les diste una respuesta afirmativa, aun cuando sabes que no es verdad o que no va a poder realizarse. Y entonces, ser honestos, honestos consigo mismo, honestos con sus principios, con sus valores y honestos con lo que ustedes deban de responder a los planteamientos, a las preguntas o a las solicitudes que les hagan a ustedes. Muchas gracias. También preguntan, englobando ambas experiencias a lo largo de su carrera, tanto la política y la actividad empresarial, comprendo que ha tenido que tratar con personas que no se acoplan al 100% con el sistema. ¿Cómo lidia usted con estas personas? Insistir, insistir y volver a insistir. Y déjenme decirles un ejemplo que me gusta también compartir mucho. Aquí muy cerca de León, que ya está conurbada, esta comunidad rural en aquel entonces, pues estaba con un acceso de un camino de terracería. Esta comunidad se llama San Juan de Otates. Y ellos tenían varios problemas, pero hacíamos talleres en las comunidades para que la sociedad participara, incluyendo las mujeres, los jóvenes, y pudieran decir cuáles eran sus necesidades, sus carencias. Y al mismo tiempo los llevábamos a que hicieran una priorización de sus necesidades para decir muy bien por dónde empezamos, porque no se puede resolver todo, las necesidades son muchas y los recursos con los que contamos son escasos. Entonces, el problema para resolver lo del agua era muy sencillo, fácil, que el municipio podía hacer a través del Fideicomiso de Desarrollo Rural, y entonces era sacar agua de la presa de San Juan de Otates para poder tener el agua en la comunidad. Y eso era algo que ya estaba prácticamente resuelto o por terminar de resolverse. Otra necesidad que ellos planteaban era que necesitaban 2 aulas más para la escuela. Y aunque no sea una responsabilidad del municipio, como quiera, teníamos que atender cómo podíamos resolver aquello. Y la propuesta fue que ellos aportaran la mano de obra y el fideicomiso aportaría, a través de los aportaciones que hacía el gobierno municipal, los materiales para construir las aulas.
Y la tercera, más importante, era arreglar el camino de acceso a la comunidad rural para la cabecera municipal, para la zona urbana de León. Entonces, cuando esto lo planteé en aquella ocasión, los líderes, que a lo mejor pues tenían otras simpatías o inclinaciones partidistas, me dijeron, no, espérenme. La presidencia municipal debe de hacernos esto, porque nosotros no tenemos por qué realizarlo si siempre le ha tocado al gobierno realizar esas tareas. Y yo les explicaba por qué teníamos que cambiar a esa forma de obras por cooperación, de cogobernar, de que no alcanzaban los recursos y que podíamos ir apoyando conforme fueran dando sus prioridades las diferentes comunidades. Y me dijeron que no harían nada, porque el camino, yo les había pedido y les había dicho, oigan, ustedes de aquí sacan la grava y la arena del río para llevarlo a la industria de la construcción en León. Les voy a pedir que el último viaje de sus camiones, sus tolvas, cuando vayan de regreso a sus casas, ya en la tarde, pasen a un banco de tepetate que el municipio les va a decir y depositan el material ahí y el fideicomiso va a aportar la máquina para arreglar el camino. La respuesta de ellos fue, no, si nosotros somos los dueños de los camiones, ¿por qué nos vamos a aportar eso si toda la comunidad se va a beneficiar? Pueden imaginar ahí las respuestas que me daban, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer? Bueno, me echo una vuelta más adelante a ver si ya se convencieron. Cuando empezaron a ver lo que sucedía en las comunidades cercanas, vecinas de esta comunidad de San Juan de Otates, y que empezaba a cambiar no solo la dinámica, sino la infraestructura, los espacios públicos de esas comunidades, la propia comunidad rebasó a los líderes y entonces pudimos hacer lo que yo les había propuesto para que aportaran la mano de obra, porque yo regresaba periódicamente, yo dedicaba 1 o 2 días a la semana para estar en las comunidades rurales, eran 100 comunidades rurales en aquel entonces en León, y ya se animaron jóvenes, no, bueno, me doy una vuelta más adelante, a ver cuándo se animan. Pero yo no hacía nada, porque me decían, usted pegue la mezcla, ponga la mezcla y verá cómo pegamos el tabique. Yo les decía, no, pongan la mezcla y verán cómo pego el tabique. O sea, va al revés. O yo veo su entusiasmo y veo su decisión de seguir en esta vertiente, o déjenme decirles que yo tengo mucha tarea que hacer y lo voy a hacer en la siguiente comunidad o en esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aprendí 2 cosas. Una, nunca hay que quitar a los líderes de las organizaciones desde el ejercicio de la autoridad o del gobierno. Esto es algo que deben de tomar en un momento dado, si quieren quitarlos o cambiarlos, la propia organización y las propias comunidades, y puedan ser ejidatarios, puedan ser campesinos, o puedan ser sindicatos, o puedan ser comerciantes, lo que ustedes quieran. Allí aprendí entonces que no hay que quitarlos por sí, porque no están obstaculizando el desarrollo de la comunidad. Y la segunda cosa que aprendí es que hay que insistir, hay que insistir y hay que insistir. Y eso no debe de motivarnos cansancio, fatiga, fastidio, sino simplemente decir, algún día te voy a convencer. Pero cuando ven los ejemplos en otro lado, es cuando terminan convenciéndose y terminan diciendo, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a desarrollarnos y no vamos a progresar simplemente por el capricho o la disposición de estos líderes aquí, ¿no? Último mensaje sobre ese ejemplo y esa testimonio y esa metáfora que estoy utilizando. ¿Quiénes eran los que más se iban a beneficiar con el arreglo del camino? ¿Qué tanto iba a ser el mantenimiento de los camiones? Pues por supuesto que los dueños de los camiones y los que extraían la grava y la arena del río. Iban a beneficiar a la comunidad, a sus familias, a sus hijos, a la escuela. Entonces, hay que a veces cambiar la forma de ver las cosas, de enfoque, y que las cuestiones o políticas, partidistas o por otras razones de intereses, no afecten el desarrollo de las comunidades, no afecten el desarrollo de las empresas, de las actividades, de los giros de negocio, sino que encontremos la forma de cómo poder convencerlos, pero a través de que ellos mismos sientan que están limitándose su potencial de desarrollo y de crecimiento como comunidad. Muchas gracias. Tenemos otra duda que pregunta que si estaba usted preparado para su cargo de alcalde a los 30 años. Honestamente les diría que tenía mucho deseo de servir y que yo traía una experiencia desde la empresa de mi familia, de mi padre, de haber trabajado mucho con un esquema que se sustenta en el desarrollo organizacional, que esto tiene que ver con grupos autorregulados en las empresas
que trabajan en equipos. Y cuando yo estaba impulsando esto dentro de la empresa, pues también siendo director de la empresa, pues muchas veces yo limitaba las reuniones o limitaba el enfoque que deberíamos de hacer. Y cuando llegué a la presidencia municipal, tuve que confiar plenamente en esa metodología y es lo más afortunado que me ha sucedido en mi vida. ¿Qué tan preparado estaba o no? Yo creo que tuve que terminar de prepararme, pues, porque cuando yo hablé en la campaña de participación ciudadana, ¿y eso qué significa? ¿Qué quiere decir participación ciudadana? ¿Qué quiere decir implementar esto? Y por supuesto que cuando llegamos, pues tuve que primero construir equipos de trabajo. Por supuesto, cambiar muchas cosas como era el horario de los policías que trabajaban 24 horas por 24 de descanso y lo cambiamos en aquel momento a 12 horas por 24 de descanso y los involucramos en volver a capacitarse en la Instituto de Policía, en la Academia de Policía y les triplicamos los salarios. Muchas cosas hicimos en ese momento, pero lo que quiero comentarles sobre eso es que había que analizar y estudiar entonces lo que yo ya había aprendido como regidor, pero qué cosas había sugerido que entonces, a ver, ahora impleméntalas, ¿no? Y una de ellas también tuvo que ver con esta parte de entender qué era la participación ciudadana, porque ese fue mi eslogan de campaña. Y ahí fue donde descubrí esta definición de lo que es gobernar, porque conocemos como gobierno a la autoridad, y quiero hacer una diferenciación muy puntual e importante. Porque ya lo sabía yo antes de llegar a presidente municipal. No, lo descubrimos y lo definimos ahí. Sí, porque había que resolver los problemas. Digo, para un populista es muy fácil buscar enemigos para ver a quién está echando la culpa todos los días. Pero resolver los problemas hay que meterse de veras a fondo e involucrar a la sociedad. Y en ese sentido fue que entonces entendimos que teníamos que cogobernar con los ciudadanos, pero a través de un sistema organizado y vertebrado, como fue mucho del Consejo Municipal de Colonos, donde las colonias impulsamos a que se organizara de tal manera que hubiera comités en cada colonia y tuvimos más de 500 colonias en este Consejo Municipal de Colonias y sesionábamos mensualmente y atendíamos los problemas y veíamos las necesidades. Y ahí fue donde entendí que la solidaridad debe darse entre la comunidad en todos los sentidos. La subsidiariedad, que es otro de los principios en los que creo firmemente, tiene que ver con el esquema de decir tanta sociedad organizada, vertebrada como sea posible y solo tanta intervención de la autoridad en cuanto estrictamente sea necesario. Y entonces pensamos con mi equipo y dijimos, entonces gobernar tiene que ser cogobernar con la sociedad. Entonces la definición de gobierno está equivocada porque debe ser más bien que es una autoridad, que tiene la autoridad. Pero en esta definición de que es un proceso de conducción autodirigido por la sociedad hacia el bien común, muchas veces me lo han preguntado y me dicen, esa definición, Carlos, que tú construiste con tu equipo hace más de 30 años, ¿dónde está la autoridad? Ah, es un elemento, por cierto, muy importante de la sociedad. Y no son los que mandan, son los que tienen que coordinar y organizar a la sociedad. Entonces, todos esos aprendizajes me llevó a ser un albañil para poner los cimientos de un esquema de cogobernar, de participación ciudadana, y yo le empezaré a llamar algo que todavía no podemos impulsar bien, que es la democracia participativa, porque no es la cuestión de plebiscito, referéndum, consulta popular, eso no es la democracia participativa. Podríamos hablar de democracia directa si es que de veras existieran las reglas de cómo convocar a ello. Para mí la democracia participativa tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad frente a las autoridades y déjenme ir más allá. Hoy, cuando el populismo campea por todo el mundo, en general en los países, porque la sociedad está harta, hastiada de varias cosas. La primera que siente mucho es la polarización económica de los que más tienen y los que no tienen las oportunidades para llegar a la universidad como ustedes. Ese es un problema muy serio, que tenemos que entender entonces que necesitamos un concepto que no voy a abordar ahora, por supuesto, por cuestión de tiempo y porque no voy a ampliar más la respuesta, de lo que es la economía solidaria, lo que debe de ser la economía social de mercado y la economía humanista. Pero el segundo problema que vivimos y que ha polarizado todavía más, ha radicalizado a la sociedad,
es otro aspecto que también lo lleva a la frustración, decepción, hartazgo, que es la corrupción. Y la corrupción no solo en la parte del sector público, que nos han dejado mucha en los últimos años, y hoy es lo que más irrita a la población también, porque tampoco no tiene mucha posibilidad de decir cómo puedo participar. Y aquí seguramente ustedes como jóvenes me pueden responder y decir, sí, cuando hablan de política me da tristeza, porque no tengo muchas posibilidades de cómo contribuir, cómo aportar. Y por eso hoy insisto yo mucho, y me verán tal vez hacia adelante y verán a muchos otros actores, hablar de por qué razón no le quitamos el control de los partidos a la burocracia de los partidos y por qué no impulsamos a que existan primarias abiertas donde los ciudadanos, con el sentido común de la sociedad en general, decidan por el partido de sus simpatías quién debe ser el candidato para ese cargo de diputado, de alcalde, de gobernador, y que entonces haya primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para los partidos y quitarles el control de las candidaturas, porque eso a lo que ha llevado es el amiguismo, el chambismo, el compadrazgo, y que ha afectado mucho a la política. Cuando yo digo estas palabras que acabo de mencionarles, y no me quiero meter más en política, pero porque no es el caso de este foro ni de este congreso, me dicen, pero si tú eres miembro de un partido, pues sí, y soy muy autocrítico, y me cuestiono mucho, y por supuesto no gusta dentro, pero pues es lo que tenemos que decirles, oigan, o se abren a la sociedad, o la sociedad se los va a cobrar muy caro. Y lo que yo no quisiera es pues entonces llegar en algunas condiciones en nuestro país a tener un autoritarismo, sino una democracia, y para cualquier democracia se requiere un sistema de partidos. Entonces, todo esto que les estoy comentando me pueden decir, oye, y en estos 35 años que tienes en la política, Carlos, así como fue que llegaste de alcalde y si ya estabas preparado para ser alcalde, ¿también ya lo tenías conceptualizado desde antes? No. En los últimos años he leído muchos libros sobre el populismo, me he puesto a analizar qué es lo que está pasando con la democracia representativa en el mundo y es lo que me lleva a comentar lo que les acabo de decir. Entonces, no esperen estar 100% o que sientan que están 100% preparados para un cargo. Es porque han visto en ustedes el potencial de que ejerzan esa responsabilidad, pero tendrán que prepararse más, tendrán que invertirle más tiempo, tendrán que cambiar a lo mejor muchas cosas de su forma de actuar, su forma de ser, y estén dispuestos a ello. Porque entonces el cambio que quieren ver en el mundo, como decía Mahatma Gandhi, empieza por ustedes. Y entonces, preparación 100%, pues a lo mejor no, y muy probablemente no. Y lo importante es que estén dispuestos a cambiar y crecer lo que ustedes tienen que hacer para cumplir con la responsabilidad que han aceptado. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias. Seguimos con, con otra pregunta que va, ¿cómo puede ser un líder inclusivo sin perder el enfoque de un proyecto? Muchas veces hay que invertirle más tiempo del que estaba previsto o estaba programado y tienen que estar abiertos a escuchar lo que les están diciendo porque ustedes pueden tener una idea y quieren convencer a sus colaboradores, a otros directores de su mismo eh, eh, función, de la misma eh, forma como está organizada la sociedad, las empresas, que ustedes están con otros compañeros de trabajo que también tienen el mismo cargo, la misma jerarquía en la organización, y tienen que insistir y buscar inclusive muchas veces los ejemplos, las explicaciones, las conveniencias que en su mayoría, y así sucede también con la sociedad muchas veces, tiene que ser una necesidad muy sentida. Y entonces tienen que descubrir cuál es la necesidad muy sentida para que puedan unirse y colaborar. Y si la necesidad para un trabajo, una empresa es bajar los costos, bajar los gastos, incrementar las ventas, ser más productivos, o inclusive como en el mundo actual, lo que hacemos nosotros tiene un impacto negativo al medio ambiente y a la ecología, ¿sí o no? Y si es así, entonces, ¿qué podemos hacer a este respecto? Y puede haber propuestas que ustedes tengan que no necesariamente van a convencer a la primera, pero si están convencidos de ello, busquen también que al escuchar a los demás les puedan convencer a ustedes, pero estén abiertos a cambiar o a decir, muy bien,
me parece muy claro lo que tú estás diciendo, pero creo que debemos de encontrar la solución a esto, o creo que debemos de encontrar la forma de realizar aquello. Y entonces, insistir, como les decía hace un momento, pero también es estar abiertos a escuchar y estar abiertos a que les den las razones y las propuestas de por qué aquello que ustedes quieren impulsar no lo puedan hacer. Y muchas veces puedan encontrar en equipos de trabajo o en otro grupo de directores a alguien que en particular les está diciendo que no, y no deben de tomarlo en personal, no deben de tomarlo como algo personal. Y si es así, con mayor razón, deben acercarse y sentarse con esa persona. Deben acercarse con aquel director, deben acercarse con aquel colaborador del equipo de trabajo y hablar más con él para decir, oye, yo creo en esto por estas razones, pero yo quisiera que me dijeras por qué tú estás viendo las cosas de una forma diferente o por qué no crees en lo que estamos proyectando aquí en el equipo, etcétera, y por qué este proyecto no lo ves viable. Y entonces esos diálogos y esa comunicación es invertir tiempo, pero sobre todo escucha. Escucha y tratar de ser empáticos para ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender aquello. Entonces, cuando tengan esos retos, simplemente dense el tiempo. Y un último consejo que yo daría sobre ello es, a veces la almohada ayuda. Yo diría muchas veces, la mayoría de las veces la almohada ayuda, ¿eh? Porque si hay cansancio, puede hacer que no tengan ahí la respuesta. Si ya está ciclado, puede hacer que no esté la respuesta. Pero no sé si les haya pasado más de alguna vez, pero seguramente que sí a todos ustedes. Despiertan en la mañana y dicen, ya tengo la solución. Se me acaba de ocurrir esta idea. O escuchando a otras personas dicen, ¿sabes qué? Me acabas de dar una muy buena idea. ¿Por qué he pensado esto y esto? Y entonces, dense el tiempo. Y dense el tiempo es invertirlo o a veces, si es posible, tomar las pausas que sea necesario. A veces no hay oportunidad. A veces hay que tomar las decisiones y con la información a su alcance hay que tomar las decisiones y asumir la responsabilidad. ¿Habrá equivocaciones? Sí, somos humanos, cometemos errores y hay que aceptar cuando cometemos los errores y háganlo público. Díganlo. Fíjense que yo pensé esto y me he equivocado, cometí un error, porque eso les va a dar mucho más autoridad y por supuesto que les va a dar mucho más fortaleza a su liderazgo. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo maneja usted la frustración y logra comprometer a las personas? El único que no podía darse por vencido era yo. O sea, no me digas por qué no, cómo sí. Y tengo que pensar que esto pues es posible y que podemos realizarlo. Y hay muchas actividades en donde nos puede generar frustración, pero permítanme usar el golf nuevamente, porque sobre todo es una práctica muy común en en la educación y en la formación de negocios en los Estados Unidos, en general con la comunidad anglosajona. Y entonces cuando hay reuniones de trabajo, ellos siempre dicen, ¿dónde está la jugada de golf? Y podríamos imaginar como que, ¿cómo? Aparte se van a ir de recreo a jugar golf. No. Déjenme decirles que para mí es uno de los deportes más frustrantes que conozco. ¿Por qué razón? Y los que han jugado o juegan golf pues, me van a entender muy bien lo que voy a decir. Se juega con un equipo de bastones, un set de bastones que son 14, con una pelotita de golf. La pelota está en el pasto, nadie la mueve. Sus contrarios guardan silencio cuando ustedes van a tirar. Pueden hacer muchos swings de práctica, los que es normalmente aceptable pues por tiempo. Nadie les va a hacer ruido. Ustedes van a escoger el bastón con el que van a ejecutar ese tiro, el que sigue. Y puede ser que un día jugaron muy bien y dijeron, qué bien jugué, ya estoy jugando muy bien. Y al día siguiente puedan volver a jugar o la siguiente semana y jugaron muy mal. Puede ser que jueguen un hoyo muy bien y el siguiente hoyo lo van a jugar muy mal. Puede ser que hagan un tiro muy bien y el siguiente tiro va a ser muy mal. Esa es frustración. ¿Qué hice mal en este deporte que es milimétrico en su movimiento? Es así, así, así. Entonces, en el golf se conoce más a las personas y se conoce a las personas en su capacidad de reponerse a la frustración.
Y entonces, si reacciona con enojo, con molestia, hasta consigo mismo, por decir, ¿cómo es posible que yo hice esto? Y entonces, cuando se incluye pues en esas agendas de trabajo, es porque ahí se puede ver más claramente a la persona si es que no se tiene mucho contacto con ella. Porque cuando se tiene mucho contacto con ella, pues se tiene más conocimiento de la persona, pero cuando estamos hablando de cuestiones de negocio, pues a veces no sabemos exactamente por qué reaccionó así la persona, por qué me contestó esto, por qué me dijo aquello. Y entonces por eso es que lo incluyen. Ahora, sí, por supuesto que el servicio público, la política es ingrata. Genera mucha frustración, genera una gran complejidad, pues sobre todo cuando los que entramos a ella, siendo empresarios y con esa vocación política, como le llamo yo, sin vivir, ni tampoco era mi propósito, sino simplemente ayudar a que mi país sea mejor, mi comunidad esté mejor, pues a veces las reacciones de las personas me llevan a sentir frustración, decir, pero si estamos haciendo esto, ¿por qué no puede ver lo que le estamos dando de respuesta, lo que estamos entregando, lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, lo que estamos impulsando, que es una nueva cultura cívico-política de participación ciudadana? Y entonces cuando teníamos una reacción contraria, y puede ser por nuestros detractores y puede ser por detractores políticos, sí generan frustración. Pero yo estaba muy consciente que no podía darme por vencido, que si yo era el ejemplo en aquel momento para 900,000 leoneses, que eran hace 30 años aquí en León, hoy son 1,600,000 los que vivimos en León, o para 4,5 millones en el caso de Guanajuato, el único que no podía darse por vencido, el único que no se podía frustrar, era yo. Y entonces tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para poder convencer a los demás de que era el camino correcto. Y pongo un último ejemplo, que tal vez les sea más gráfico. Cuando yo entro de diputado federal en el 97, 1997, muchos de ustedes seguramente apenas habían nacido o no habían nacido, fui coordinador de los diputados del PAN, ya éramos 121 diputados, 120 compañeros tenía yo. Y aquella vez fue la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pero quería imponer sus condiciones. Y los que estábamos en la oposición fuimos capaces de organizarnos de tal forma de hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Cámara de Diputados. Y insistimos hasta el último. Y hubo 12 días seguidos con 12 reuniones, al menos de 3 horas cada una, con la gente del PRI, para hablar de los argumentos y la forma como iba a operar la Cámara y cómo se iba a organizar la Cámara y cómo se tenía que organizar la administración de la Cámara. Y eso fue insistir, insistir, insistir. Y a veces me acuerdo que alguno de los que participaban ahí de otro partido político, no lo voy a denunciar ni desnudar aquí, me decía, Carlos, ya vámonos, no van a entender. Yo le decía, no, hasta el último minuto hay que insistir, hay que insistir. Y cuando llegó la instalación de la Cámara, que fue el 30 de agosto de 1997, el día que murió la princesa Diana, precisamente, porque lo tengo por otra razón el recuerdo, nos instalamos sin el PRI y entraron algunos diputados, entre otros alguien que ahora está en Morena, Ricardo Monreal, para decirnos están cometiendo una violación y no sé qué están haciendo. Y recuerdo muy bien que en aquel entonces Porfirio Muñoz Ledo estaba en el PRD y me decía, Carlos, ¿qué opinas? ¿Les damos un espacio para que reconsideren? Yo le dije, sí, hasta las 6 de la tarde. No regresaron, bueno, pues entonces nos terminamos de instalar y al día siguiente se les tomó la protesta a los que habían faltado, que eran los diputados del PRI. ¿Qué pasó ahí? Insistir, insistir, insistir. Y el primer presidente de la Comisión de Régimen Interno, que es la que administra la Cámara de Diputados de un partido de oposición diferente en aquel momento, hablo del siglo pasado, al PRI, fui yo. Y por supuesto que empezamos a reestructurar, reorganizar todo aquello, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que no se den por vencidos. Y puede haber en ciertos momentos cierta frustración, pero inviertan tiempo, denle tiempo, y el tiempo que sea posible, porque muchas veces habrá que tomar la decisión de decir, ya no se puede más, y esto hay que resolverlo, ¿no? Y prepárense mucho mentalmente, prepárense mucho espiritualmente, y sobre todo tengan muy claro qué quieren hacer, cómo quieren ser ustedes, y qué legado le quieren dejar, sobre todo a sus familias, a sus padres, a sus cónyuges, a sus parejas, a sus hijos, y que entonces entiendan muy bien que el nombre de nosotros no nos pertenece a cada uno de nosotros. Yo soy padre de 4 hijos
y mi nombre le pertenece a mis hijos y lo cuido mucho. Muchas gracias, gracias por la invitación y espero que esto sea de utilidad para todos ustedes. Le agradecemos ampliamente al ingeniero Carlos Medina Plasencia por su disposición al trabajar con nosotros y dar esta excelente conferencia el día de hoy en este Congreso. Estamos seguros de que esta ponencia ha sido de gran valor para todos los asistentes y es por eso que queremos presentarle este reconocimiento. Reconocimiento se otorga a Carlos Medina Plasencia por haber participado en la tercera edición del Congreso Valor Límite 2020. Muchas gracias, gracias Montserrat, gracias Carolina sobre esta oportunidad pues de participar con ustedes y con mucho gusto tenemos la disposición pues de contribuir en lo que sea mejor para los jóvenes y que es lo que sea mejor para el país. Muchas gracias por estar con nosotros y por su ponencia.